Por ningún motivo pueden enterrar al señor Carlos Delgado. No se pierde ni un velorio, ni un entierro. ¿Qué está haciendo acá? Porque tu marido murió envenenado. ¿Envenenado? Es la última vez que te lo digo. ¡Párate! Aquí llegaste, Vicente Rigores. O Margaret Thompson. ¿A qué pido room service? ¿Y tú quién chingados eres y qué quieres aquí? ¿Quién te mandó? Fue el indio Amaro, ¿verdad? No importa quién me mandó. Importa por quién vengo. Es por ti. La gallinita de los huevos de oro, ¿no? A ella no le vas a tocar un pelo, cabrón. Quédate detrás de mí. ¿Quieres? Tuviste una noche pesada. ¿No tienes hambre? No, gracias, yo no quiero nada, pues. Falta mucho para llegar al bote de la migra ya. Ya sé por qué te entregaste. ¿Te duele? ¿Puedo? Dale, hombre. Acaban de confirmar lo que me dijiste. Ayer mataron a tu marido. Tú nunca me crees, ¿verdad? Te lo tiene que decir otra persona para que me puedas creer, porque, pues, eso es lo malo de los delincuentes como yo. La policía nunca nos cree. Me dijeron que lo mataron por una posible venganza contra su padre, Chucho Cázares, que ahora es candidato a la gobernatura de Chihuahua, ¿cierto? Entiendo perfectamente cómo te sientes, aunque no lo creas. Quiero ayudarte, ¿sí? Veme a los ojos. Pero necesito de ti. Podemos atrapar a esos cabos que están destruyendo el norte de México. Puedo meter a la ADN en esto, puedo hacer un operativo muy grande. A ver, ya, hombre, gringo. No estás entendiendo nada, ¿verdad? Yo no soy tu soplona, ni tu cuatacha, ni tu contacto con el mundo narco, pues. Yo soy informante, ni tu radio, ni periódico. Yo no soy nada. Mírame. No tuve el valor de matarme y acabar con lo poco que me queda de vida. ¿No quieres hacer justicia por todo lo que te está pasando? Te estoy dando la oportunidad. Sí, pero los narcos mataron a mi familia. Así como matan y secuestran migrantes todos los días de esta frontera sin que ustedes puedan hacer nada. Pero a mi marido me lo mató un hijo de la ching... Abelardo lo asesinó su propio padre, el candidato Chucho Cázares. ¿Quién fregados me robó mi lana? Tuvo que ser alguno de ustedes, cabrón. No hay otra. Patrón, nosotros ni siquiera sabíamos que tenía esa lana escondida. ¿Cómo cree usted que le íbamos a robar? Tú cállate, baboso, O te juro que se me va a olvidar lo que has hecho por mí. Te suelto el primer plumazo. Alguien me siguió desde este rancho para allá. Entonces, ¿quién fue? ¿A quién tengo que matar primero? Nadie va a hablar. Está bueno. Yo conozco otra forma de sacar las netas. Roscas, tráete el mariachi. Hasta, patrón. Este bat se llama el mariachi. Porque hace que todos canten las rancheras, Este truquito me lo aprendí del mero Teca Martínez. Me cae que yo no quería llegar a esto, cabrón. Pero no me dejan de otra. Te lo juro que yo no fui, señor. Órale, pinche Catecas, ¿vas a hablar? Yo no fui, no sé nada, yo no fui. Patrón, le está diciendo la verdad. Tú cállate, cabrón. Tú cállate, que eres el que sigue. Yo no fui, señor, se lo juro. Nosotros no fuimos. ¡Ching! ¡Madre! Mira nada más. Pero si es el traidor de Chucho Cázares. Amaro, tenemos que hablar. ¿Qué es ese cuento de que nosotros matamos a tu hijo? Por favor, déjame explicarte todo.
Nel, escogiste muy mal día para meterte conmigo. Necesito explicarte en persona, tú y yo solos. Tengo una propuesta que hacerte y créeme que no te vas a arrepentir. ¿Trabaja para ti? ¿Cómo cambió el cuento? Hace unos minutos ustedes eran los que se reían de mí. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasó? ¿Tienen miedo? Muy bien, muy bien. ¡Cuidado! ¡Mayo! ¡Mayo! ¿Y tu esposa dónde está? Lorena va a pasar unos cuantos días en la casa de su papá. Su mamá está hospitalizada, entonces... ¿No deberías estar con ella entonces? Ella quiere estar sola y yo respeto eso. ¿Sabes algo de Vicenta? Nunca apareció en el cementerio. Como que no, si salió hecha la madre. Yo pensé que estaba allá. No, y se me hace muy extraño que no haya estado ahí. Esta Vicenta me está preocupando, Rosario. Vicenta estaba muy rara cuando se fue. Madre Vicenta, ¿qué hiciste? No, es que yo me muero si le pasa algo. No pensemos lo peor, mejor voy a llamar a Margarita. De seguro ella sabe algo. Bueno, Margarita, habla Salvador. Hola, mijo, ¿cómo estás? Mi más sentido pésame. Siento mucho y es muy triste y doloroso lo que acaba de pasar con el pobre de Abelardo. Muchas gracias, Margarita. Esto está muy cabrón. Pero te hablo para saber de Vicenta. Ella nunca apareció en el entierro de su propio esposo y eso se me hace muy raro. ¿Sabes si está bien? Qué extraño. Me llamó para decirme que iba a mandar unos migrantes. A ver, ¿cómo? ¿Me estás diciendo que Vicenta organizó un cruce para hoy? ¿Qué te puedo decir, mi amor? Como dicen por ahí, el show debe continuar. Y para ella su chamba es adrenalina pura. Debe ser la única manera que tiene para olvidarse de todo esto tan horrible que está viviendo. Mira, justo está llegando Pedro en este momento. Ya está el encargo en el sótano. ¿Y la Vicenta? ¿Dónde está? Vicenta trajo a los migrantes hasta la frontera, pero la agarró la migra. Se la llevaron presa. ¿Qué le pasó a mi hermana? Lo que escuchaste, mijo. A la Vicenta se la llevó la migra. ¿Estás segura que a tu marido lo asesinó su padre? Es una acusación muy grave lo que estás diciendo. Ese hijo de su madre mató a mi tía, a mi prima, a mi madre. Y ahora me arrancó lo más bonito que yo tenía en esta pinche vida. Esas dos muertas en Juárez también eran de mi familia. ¿No te das cuenta? Los narcos acabaron con mi vida. Y tú me arrestas a mí. No, gringo. Tú estás como las arañas. Quieres atrapar a las moscas y las avispas se te van. Son necesarias. ¿No me dijiste que a tu familia le habían matado a los narcos? Chucho es socio de los narcos. A ver. Es mucha información que me estás dando. ¿Pero estás segura de todo lo que me estás diciendo? Mi mamá me dejó unos documentos que lo inculparon. Tenía años persiguiéndolo. Pero ese malnacido me mandó robar todas las pruebas que tenía yo en su contra. Yo conozco gente en la PG. Hey, escúchame. Podemos encontrar esas pruebas, podemos... Gringo. Por favor, hombre.
Esos güeyes también trabajan pa' Chucho. Chucho será muy pesado, será muy poderoso en México, pero en Estados Unidos las cosas son distintas. Ya te dije, puedo meter a la D en esto, pero necesito que me ayudes. Necesito que me des toda la información acerca del cártel de Tijuana, de cada pinche narco y de sus conexiones. Y a cambio yo puedo hacer que pases mucho menos tiempo en la cárcel. ¿Cómo ves? ¡Mario! ¡Mario! Eso, Mario. Cúbrete. Mario, venga. Vámonos, vámonos, vámonos. Bueno, Mario, ándale. ¿Superman o qué? El cuerpecito lo tienes. Mira, me agarraste de buenas. Solamente está a un lado y te dejo vivir. Aquí no me voy a mover. Si la quieres, va a tener que ser sobre mi cadáver. Pues consta que tú lo dijiste. ¿Dónde vas? Dicen que gallina vieja hace buen caldo. Lo que vamos a ver. Pedro me está diciendo que la Vicenta les dijo que se adelantaran y que pues allí fue donde los atraparon, ¿verdad? Ay, Diosito, ahora sí que se chingó la pobre. ¡Chela! ¡Felicidad! ¡Violeta! Vengan para acá. Muchachas, ayuden a Pedro con el encargo, ya saben qué hacer. ¿Y la Vicenta no está con ellos? A la Vicenta la agarró la migra. Vamos, 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 vayan, vayan. Esos poligringos no la van a soltar, mijo. Ahora hasta la están acusando de robo de identidad. A ver, Margarita, tranquila, ¿eh? Yo tengo la situación bajo control, así que no te preocupes de nada. ¿Qué se supone que vamos a hacer, Salvador? Con los gringos no se juega. Yo me conozco a estos poligringos como la palma de mi mano. Voy a contratar a los mejores abogados de migración para sacar a mi hermana de ese basurero. Es que no puedo creer que nos esté pasando esto. ¿Es en serio otra vez? Caro. Por fin nos sacamos ese tipo de encima. Con ese hombre preso ya no tenemos nada que temer. Sé que te dije que no quería hablar con los Acero para pedirles el dinero del tratamiento, pero ahora sí lo voy a hacer. Voy a hablar con Chavita y con el Gallo para que nos presten la lana y se los pagamos con intereses. Está bien, amor. Los aceros son como tu familia. Estoy tan feliz que no me lo puedo creer. Bueno. Sí, adelante, Torres. ¿Qué? Como que un asalto a la patrulla. ¿Pero quiénes fueron? Pues es que eso no puede ser, Torres. Investígame. Mario Casas escapó. Mataste al tipo. Asesino. ¡Hijo de puta, asesino! ¡Ya estuvo, ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Por favor, levántate! ¡Por favor, levántate! ¡Levántate! No se puede levantar ni que fuera Lázaro. Guárdame esos grititos para el rato que te esté gozando. ¡Ya estuvo, ya estuvo! Eso, chiquitita. Véngase. Vámonos. Vámonos. Y nos vemos, Tepo. Mira, lo que te estoy ofreciendo es torcer un poco la ley. A cambio de que me ayudes.
que me lleves esos pinches narcos que mataron a tu familia, a tu marido. No tengas miedo. Chucho Cázares nunca va a poder con la justicia americana. Yo te voy a proteger. Trabajemos juntos. Mira, gringo, yo no sé dónde se esconden esas ratas. No te puedo probar todo lo que sé de Chucho porque la hija de ese cap robó las pruebas que tenía en su contra. Además, ¿me vas a soltar para qué? ¿Para perseguirme cuando haga un cruce más? ¿O qué crees? ¿Que yo voy a dejar de ser coyote? No, mijo. Te estás equivocando conmigo. Esto es lo único que yo sé hacer en esta vida. Si algún día yo salgo libre de tu cárcel, voy a seguir ayudando a los migrantes para pasar para acá. Precisamente para salvarlos de esos narcos que están desangrando mi país. Así es que mejor enciérrame en ese bote. Refúndeme 30 años ahí para que se me olvide todo hasta mi nombre. Encerrada no vas a poder ayudar a nadie. Hagamos una cosa. Espérame. Dime, Pompeya. ¿Qué? A ver, ey, cálmate. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Ok, escúchame. Escucha, Pompeya. Escúchame, no te le despegues, que no voy a hacer ninguna locura. Sí, voy para allá. Voy para allá. Mil gracias por seguirnos en YouTube. Si te suscribes aquí, encontrarás todos los capítulos de La Señora 03, La Coyote. También puedes visitar telemundo.com, donde encontrarás todos los capítulos de esta superserie.